Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a estar leyendo capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar con nuestro estudio en la palabra. Padre, gracias te damos en esta hora porque nos permites estar expuesto a tu palabra. Gracias por el tiempo de alabanza que nos has permitido tener. Y en esta hora nos acercamos delante de ti para rogarte que estés inclinando nuestros corazones. Siempre nos acercamos delante de ti antes de abrir las Escrituras porque reconocemos que somos necios en entenderla. Reconocemos que aún mora pecado en nosotros, el cual puede ser de distracción en esta hora. Tenemos tal vez preocupaciones en nuestros días, en nuestra vida, para que estas preocupaciones puedan llenar nuestra mente, pero ayúdanos, oh Dios, a despojarnos de todo esto. Necesitamos y queremos seguir aprendiendo de tu palabra, pero no es mi palabra, Señor, sino tu palabra, la cual en esta hora estaré hablando. Es tu palabra, las Sagradas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación, las cuales, si tomamos consejo de ella, las cuales si nos acercamos a ella cada día podemos crecer, no solamente en santificación, sino también en sabiduría. Por eso en esta hora rogamos, Padre, que estés hablando a nuestros corazones, y para eso siempre necesitamos la ayuda de tu Espíritu, el cual puede tratar con cada uno. Pedimos ahora tu bendición y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio en Tesalonicenses capítulo 5, y si Dios lo permite estaré viendo el versículo 1 al 3 y prácticamente el 4, y el tema central de la carta a los tesalonicenses lo voy a volver a repetir hasta que termine la carta, ya que no en todas las cartas habla de lo mismo el apóstol Pablo, sino que le escribe a cada iglesia con la necesidad que necesita cada iglesia. Habíamos visto en esta carta hay dos cosas que resaltan y reflejan, y había tomado un mensaje completo para hablar de los dos puntos que resaltan, y es primeramente que la iglesia era de testimonio y debía predicar el Evangelio, y segundo que debían anhelar la segunda venida de Cristo cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Y quisiera leerle este pasaje en otra traducción aparte de cómo lo vimos. Escuchen, dice así: Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, hablándole a los creyentes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Vamos a comenzar desarrollando el versículo 1 al 3, como dije, y las palabras traducidas acerca de indican una nueva línea de pensamiento. En el capítulo 4 al final habíamos visto que el apóstol Pablo, acerca de la preocupación que ellos tenían, él les menciona y les desarrolla de cómo iba a venir a ser la segunda venida de Cristo. Habíamos visto de que aquellos que estaban muertos, primeramente ellos iban a resucitar, y luego nosotros, los que habremos quedado, íbamos a ser arrebatados para estar no solamente con aquellos que habían muerto, que habían dormido en el Señor, sino para estar con el Señor. Y vemos que el texto termina para siempre, por siempre. Pero ahora, lo que Pablo les va a decir no es cómo el Señor va a venir,
Él ya les dijo cómo va a venir, lo que va a pasar cuando Cristo venga. Y habíamos visto que Él se lo desarrolla, primero va a pasar esto, luego esto, primero los muertos, luego ustedes, porque el Señor va a venir de esta manera. Él estaba explicando de cómo iba a venir, pero ahora les enseña en este capítulo, de cuándo, y esta es la pregunta que ellos tenían seguramente, no solamente cómo va a venir o qué va a pasar con aquellos que habían dormido, sino yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿cuándo va a venir el Señor? Y eso es lo que el apóstol Pablo les va a explicar acá, ya que seguramente ellos también tenían dudas sobre esto, ya que este capítulo 5, está relacionado con el 4, aquí no debería haber otro capítulo, sino está hablando del mismo tema, es un mismo tema y es acerca de la venida del Señor, pero lamentablemente está separado con un capítulo y muchas veces acostumbramos a pensar que es otro tema, pero no es así. La frase de los tiempos, esa palabra significa cronos, y él dice tiempos y ocasiones. Eso se refiere a los últimos tiempos. El significado de esas dos palabras tiene que ver acerca de los últimos tiempos. Por esa razón Pablo los exhorta en toda la carta a vivir vidas piadosas, porque el creyente debe anhelar los últimos tiempos. Debe anhelar los últimos tiempos, ¿por qué? Porque en los últimos tiempos va a venir Cristo en su venida. Él menciona dos palabras, tiempo y ocasiones. Tantas personas vemos en la actualidad y mucho tiempo antes que predijeron acerca de la segunda venida de Cristo. Muchos piensan que porque hay terremotos, siempre acostumbramos a decir hay catástrofes o pasan cosas que no están en nuestro entendimiento o son cosas que pasan graves en otros países, siempre pensamos a decir esto está pasando porque estamos en los últimos días. Hace unos años se hizo una película, no sé si la han visto, 2012, creería que sí, hablando acerca de que el fin de los tiempos iba a venir, que el 2012 se iba a acabar el mundo, y siempre vemos que a raíz del calendario maya y todas esas cosas acerca de la historia, predecían cuándo iba a terminar los tiempos, pero sin embargo nadie sabe cuándo va a terminar el fin del mundo, solamente el Señor, y eso es en parte lo que vamos a estar viendo. Estas personas no podían conocer el tiempo del juicio final, pero sabían muy bien que vendría de forma repentina e inesperada. El Señor mismo les dijo que estén alerta, continuamente la Escritura nos dice velad, porque no sabemos la hora, y eso es lo que vamos a ver. Continuamente se los anima a los creyentes a que velen, porque el Señor puede venir en cualquier momento, en cualquier ocasión. No importa cómo estemos viviendo, pero el Señor va a venir de una forma repentina e inesperada. Es por eso que Pablo le responde, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. El Señor Jesucristo dio una respuesta similar a los discípulos cuando le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La potestad de saber los tiempos era solo del Padre. Ellos no necesitaban saber los tiempos, ellos no necesitaban saber cuándo llegaría el día del Señor, ya sabían todo lo que Dios supiera que sabía. Todo lo que el Señor quiere que sepamos está en las Escrituras. Y eso nos debe ser suficiente. Hay cosas que el Señor no reveló, hay cosas que el Señor no nos va a revelar, pero sí entendemos que Él nos reveló lo que necesitamos. La Escritura dice de que el Señor nos reveló a aquellos que en verdad necesitamos y lo que no le reveló no nos pertenece, dice la Escritura. Lo oculto le pertenece a Jehová, lo revelado le pertenece a Jehová, mas lo que nos reveló nos pertenece a nosotros. Eso dice las Escrituras. El hecho de saber cuándo llegaría el día del Señor seguramente provocaría indiferencia en las personas. Si hubiera una fecha de que el Señor viene tal día, yo creo que muchos estarían viviendo como si nada y se estarían arrepintiendo muchos una semana antes, unos días antes, o tratando de arreglar su vida o arreglar sus cuentas con el Señor unos días antes, porque saben que van a tener que dar cuenta al Señor. Pero no solamente eso, sino que si la Escritura diría hoy, o hay una revelación de alguna persona y dice hoy viene el Señor, eso también produciría pánico en las personas, porque mirá cómo viví y ahora viene el Señor. Estar preparado espiritualmente para el regreso de Cristo no requiere una fecha, porque continuamente la Escritura nos manda a que el creyente debe velar, no importa cualquier día, sino velar todo el tiempo. No velar ante un reloj o una ocasión o una situación o buscar señales, sino velar continuamente. El apóstol Pablo, él se propuso a sí mismo, él dice, porque si creemos que Jesús murió, él dice, traerá con Dios a los que Jesús durmieron con él, nosotros los que vivimos,
nosotros los que vivimos, dice, seremos arrebatados. Algunos han dicho de que Él se estaba involucrando en esa venida. Él estaba pensando también de que podría venir antes de que Él muera. Pero así como esas personas de hace 2000 años creían de que Jesús iba a venir en ese momento, nosotros debemos pensar de que Jesús puede venir en este momento. Algunos lo tienen por tardanza, dice la Escritura. Pero el Señor dice que es paciente, esperando. No, todavía no vino porque espera que los demás lo busquen. Dios ha escogido no revelar el tiempo de los acontecimientos finales, de modo que todos los creyentes vivan anhelándolo continuamente. En Mateo 24 dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo? No cómo, como vimos el capítulo anterior, sino cuándo, como estas personas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos querían saber acerca de este tiempo. El Señor les dijo que se iba a ir y que iba a regresar, pero iban a suceder unas ciertas situaciones, algo que iba a demostrar que el fin estaba cerca, y vamos a verlo más adelante. Estas personas también querían saber cuándo iba a suceder esto. Y yo creo que muchos de nosotros estamos aguardando ese día, y no solamente aguardándonos, sino preguntándole, ¿estaremos vivos cuando Él venga o ya estaremos muertos? ¿Qué va a suceder? Y sin duda la respuesta va a ser la misma. Tenemos que velar porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Nadie sabe ese día. En Mateo 24 el Señor dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Y Él menciona, no, sino solo mi Padre. Ni siquiera Jesús sabía el tiempo en que el Padre iba a mandarlo a Él para venir a buscar a su iglesia. Ni siquiera Jesús. Uno puede decir, sí, pero el Señor es soberano, el Señor conocía la mente de aquellos que estaban en la tierra, porque Él les revela lo que pensaban en ese momento, pero sin embargo no sabían los tiempos. Ni siquiera Jesús sabía el tiempo en que iba a venir a buscar a su iglesia. Solo mi Padre, ni aun los ángeles que estaban en el cielo. El versículo 2, versículo 1, no tienen necesidad de que yo les escriba acerca de los tiempos. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vendrá cuando menos lo esperen. Vendrá cuando menos lo esperen. Estas personas sin duda ya sabían acerca de la venida del Señor, porque el capítulo 1 de Tesalonicenses dice de que ellos estaban esperando al Señor, habían sido convertidos de los ídolos a Dios por dos cosas, para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo Jesús, aquel que nos libra de la ira venidera. Entonces vemos que estas personas estaban esperando la venida del Señor, sabían que el Señor iba a venir, tenían la esperanza y la confianza, no sabían en qué día iba a venir, no sabían cómo iba a venir. Por eso el apóstol Pablo les menciona esto, pero él les menciona que va a venir un día en el cual va a ser como ladrón en la noche. ¿Por qué el apóstol dice como ladrón en la noche? ¿A qué se refiere este día del Señor? Y este día no se trata de un día de 24 horas, sino un periodo de tiempo en el cual Dios va a castigar a los incrédulos, aquellos que no creyeron en su nombre. Y en el Antiguo Testamento el término se usa para designar cualquier tipo de juicio, un tiempo de juicio, de desolación y de tinieblas. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban de este día, profetizaban sobre este día, hablaban sobre el día de Jehová, así es como se menciona en el Antiguo Testamento, el día de Jehová, y dice así Isaías 2:11, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, y altivo sobre todo enaltecido y será batido. Isaías 13:9, aquí el día de Jehová viene terrible indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Imagínense que para el tiempo de Joel, muchos años antes de que venga el Señor Jesucristo, ya el tiempo estaba cerca. Él dice que esta destrucción viene el día de Jehová porque está cercano. ¿Cuánto más cercano está ahora ese día de Jehová? No solamente que va a venir a buscar a su iglesia, sino que va a ser un día de juicio, un tiempo de juicio para todos aquellos que no lo esperan. El apóstol le recuerda a estos lectores que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice, porque vosotros saben perfectamente. Y él deja en claro que estas personas, los tesalonicenses, ya sabían. Las Escrituras no nos dicen que él se los dijo, pero sin duda ya habían hablado acerca de la venida del Señor cuando él estuvo con ellos. Y él les dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Él les recuerda que
el ladrón en la noche hace énfasis de que el Señor va a venir en un tiempo en el cual no lo esperamos, y Él les dice esto. Él da el ejemplo de un ladrón durante la noche, así como el ladrón llega sin avisar y de manera inesperada, así vendrá el día del Señor. Cuando no lo esperes, así vendrá el día del Señor. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Miren este pasaje, Lucas 12:40, vosotros pues también estad preparados porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, otra vez velad, por si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza cuando el Señor venga como un ladrón. Ahora, ¿quiénes deben temer este día? ¿Quiénes deben temer este día de juicio? Lo vemos en Romanos 2:5 que dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. En ese capítulo el apóstol Pablo ya había mencionado que aquellos que se entregan a sus pasiones, aquellos que no confiesan que Jesucristo es el Señor, van a estar siendo destruidos en este periodo de tiempo, en esta ira que va a venir sobre los incrédulos. Estas personas tenían la certeza, los tesalonicenses, de que el Señor iba a llegar inesperadamente. Pero es obvio que no se revelaría su tiempo, Él no les va a contar su tiempo. Si el Señor no lo sabía, los ángeles no lo sabían, el apóstol Pablo tampoco lo sabía, y eso lo va a dejar en claro. Pero él menciona que ningún ladrón anuncia o avisa con anticipación de que va a ir a robar a tu casa. Ningún ladrón. Entonces él toma como el ejemplo ese, que nadie avisa cuando va a ir a entrar a robar a su casa. Dice que el Señor no es un ladrón, sino toma el ejemplo de que el Señor como ladrón en la noche va a venir. De esa manera Él va a venir. Ahora, ¿por qué va a venir y para qué va a venir? Primeramente para rescatar a los suyos y segundo para destruir a los impíos que no confiesan su nombre. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad, una paz falsa, eso es lo que está describiendo. Va a haber una paz falsa cuando el Señor venga. Y alguien dice así, como los profetas falsos en el mundo antiguo hicieron pronósticos sobre el futuro del inminente juicio de Dios. Asimismo habla en el Antiguo Testamento, asimismo habla en el Nuevo Testamento sobre que Dios va a traer juicio sobre todo, no solamente sobre el pecado, sino sobre todo pecador. Él dice así en Jeremías, los falsos profetas decían paz, paz, y no hay paz. En Jeremías 14 menciona, el profeta se quejó, Señor mi Dios, los profetas le dicen que no se enfrentarán con la espada, ni pasarán hambre, sino que tú les concederás una paz duradera en este lugar. No van a pasar hambre, iba a estar todo bien, eso es lo que le plantea Jeremías, que estos falsos profetas decían, y que el Señor les va a dar una paz duradera, pero el Señor le responde en el versículo 14 de Jeremías, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Lamentaciones dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Ellos predicaban una paz falsa y asimismo dice que va a suceder en esos días. Se van a levantar seguramente falsos profetas, como dice Mateo 24, falsos cristos, y van a pronunciar, hay paz en el mundo, está todo bien, el Señor no va a venir o retarda su promesa. ¿No ves que el mundo está todo bien? Hay seguridad, hay paz. Eso es lo que está mencionando. Pero Ezequiel 13 también nos dice, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad, adivinan mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel. Dice así, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Otra vez, ellos decían que había paz y no había paz. En la situación del mundo en el día del Señor será engañosa, diciéndoles que va a haber paz, diciéndoles que va a haber seguridad. Ellos proclamaban una paz,
pero esa paz no es posible en la tierra, ya que la Escritura dice que no hay paz para el impío. No hay paz para el impío, ni en esta tierra cuando el Señor venga a castigarlo, ni por toda la eternidad en el infierno. La Escritura menciona que no hay paz para el impío. Va a ser atormentado por toda la eternidad. Un comentarista dice, habrá en el mundo una actitud de confianza y seguridad, entonces comenzará a caer de improviso los juicios de Dios con una poderosa fuerza destructora. Una destrucción no significa una pérdida de ser, ni aniquilación, significa pérdida de bienestar o ruina, por lo que lo ata a la existencia de uno. Este castigo va a ser tan imposible evitar, no lo van a poder evitar. Y él da el ejemplo de cómo o por qué va a ser estos dolores, como los dolores a la mujer encinta. Los incrédulos no tendrán vía de escape en este juicio, solamente pueden escapar de este juicio yendo a Cristo. Pero la Escritura no nos manda que nos arrepintamos porque vamos a ser castigados en ningún momento. En ningún momento. Vemos al apóstol Pablo que dice que él predicaba el Evangelio y que hablaba acerca de que Jesús resucitó. En ningún momento dice, arrepiéntanse porque Dios lo va a castigar, merecen el infierno. Sino entender, que el creyente entienda que es pecador y necesita a Cristo. Porque muchas personas caen en el engaño de que no, me tengo que arrepentir, si no voy a sufrir por toda la eternidad. Y muchos caen en ese engaño. Después no se ve frutos dignos de arrepentimiento, después no vemos una transformación en su vida, después vemos que no hubo una obra del Espíritu Santo en su vida y nos preguntamos qué pasó. En verdad conoce al Señor, pero lamentablemente se subieron al frente, como tantas iglesias que los hacen pasar al frente, a recitar una oración, a decir, me arrepiento de mis pecados, pero es todo momentáneo, es una motivación. ¿Cuántos de nosotros, cantando alabanza del Señor, no se los ha llenado los ojos de lágrimas? ¿Cuántos de nosotros, escuchando una predicación, no se nos ha llenado los ojos de lágrimas? Pero sin embargo, muchas veces uno vuelve a su casa, se olvida de eso y tal vez vuelve a repetir aquello con lo que pecó. Pero nos damos cuenta de que cuando estamos expuestos a esas cosas, hay algo dentro de nosotros que por ahí nos mueve a llorar o nos mueve a ser sensible en esa situación o sentir más si estamos pecando. Entonces vemos que estas personas no iban a poder evitar el juicio de Dios. La palabra significa dolores de parto. La palabra que significa dolores de parto significa, como dice en Mateo 24, las hambrunas, los terremotos y los conflictos han caracterizado siempre la vida en el mundo caído. Pero al llamar a estas cosas el principio de los dolores de parto, Jesús nos indica que las cosas van a ser mucho peor al final de los tiempos, siendo estas tribulaciones señal de la pronta llegada del Mesías para juzgar a la humanidad pecadora. Él entonces menciona los dolores de la mujer encinta. Es esta ilustración que el Señor utiliza en Mateo 24. Escuchen, dice así. 24:4-8, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Cuántas veces podríamos haber dicho que Jesús vino o va a venir? Tenemos en la historia la Primera Guerra Mundial, tenemos en la historia la Segunda Guerra Mundial, tenemos cuando Hitler mató a los judíos, cuántas miles de personas murieron y cada vez oímos de guerra. Hace un tiempo, a principio de año, estuvo la guerra con Rusia y vemos que hay guerra y rumores de guerra, vemos que hay peste, estuvimos con el COVID hace un tiempo y parecía que se iba a acabar el mundo porque que yo tengo memoria nunca, por lo menos desde que yo existo, nunca hubo una situación así de que todo el mundo prácticamente no podía salir de su casa, parecía que el mundo se iba a acabar, pero no es así. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Van a suceder estas cosas, el pueblo de Israel, cumpliéndose una promesa, fue destruido, el templo en el año 70, hubieron guerras, van a seguir habiendo guerras, pero la Escritura nos dice esto, que se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, va a haber pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué dice será principio de dolores? Porque ya venía sucediendo en los tiempos de Cristo. Ya había sucedido antes, seguramente en el Antiguo Testamento. No vemos que pasaba esto en la tierra, pero seguramente sí pasaba, porque pasan todo esto acerca de pequeños castigos de Dios a causa de que la tierra está maldita, a causa de nuestro pecado. Pero la Escritura nos dice que así como los dolores de la mujer encinta son más seguidos y cada vez más dolorosos, cuando se acerca el parto, podemos decir, así va a suceder con esto. Por eso utiliza este pasaje, utiliza esta expresión. Así como los dolores de la mujer encinta son más seguidos y cada vez más dolorosos, así será, así va a suceder. En el Antiguo Testamento, más de 6 ocasiones se califica como el día grande y terrible.
y 4 veces el día de la venganza. El Nuevo Testamento lo llama el día de la ira, el día de la visitación de Jehová, aquel día del Dios poderoso, y esto se trata de juicios aterradores sobre los impíos. Isaías 13:9 dice: He aquí el día de Jehová viene terrible indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. Isaías 13 dice: Aullad, porque está cercano el día de Jehová y vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror y angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como la mujer de parto. Isaías menciona lo mismo. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, porque van a ser rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y destruir a los impíos que hacen iniquidad. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverán de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. El día del ardor de su ira. No hay escape de este castigo. No hay escape de este castigo. Es algo inevitable, algo que no se puede evitar. Proverbios 11 dice: tarde o temprano el malo será castigado. No importa lo que haya hecho, no importa si ha querido vivir dentro de todo bien, de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a su moralidad, sino si es un impío para los ojos de Dios, no importa lo que haya hecho, tarde o temprano el malo será castigado. Amós 5:18 dice: ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día? Será de tinieblas y no de luz. Y vemos en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, profetizando lo mismo. Ay del día de Jehová, porque está cercano. Sofonías, un versículo más, dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Va a ser un día de tinieblas, un día de asolamiento, un día de gritos, un día de oscuridad, un día nublado y entenebrecimiento, dice él. Este tiempo será el día, como dije, de que Dios va a derramar toda su ira sobre los impíos, toda su ira sobre los malvados. Es un resultado trágico por aquellos incrédulos que no se prepararon para este día. No pueden entender, seguramente, que va a venir sobre castigos, porque cuando hablamos con los incrédulos, tenemos la respuesta que siempre digo: yo no le hago mal a nadie, soy bueno, ¿por qué Dios me va a castigar? Si es un Dios bueno, es un Dios de amor, como muchos dicen, Dios de amor, Dios te ama, y en realidad Dios no ama al impío, Dios está airado contra el impío todo el día. Eso nos dice las Escrituras. Va a ser un tiempo de juicio, Dios va a derramar su ira. Cuando Él llegue va a ser todo destrucción. Sin embargo, el conocimiento de que este evento está muy cerca nos debe motivar como iglesia a poder predicar el Evangelio. La vez anterior hice mención de que cuando no están en Cristo, personas están llenas de pecado y muchas veces nosotros tenemos la cura de ese pecado y es el Evangelio. Y yo había dicho de que muchas veces hay personas que están sufriendo del cáncer y el cáncer es un dolor momentáneo, no es un dolor eterno como el pecado. Y nosotros tenemos, si tuviéramos la cura del cáncer, iríamos y se la daríamos, porque vemos que esa persona no solamente está sufriendo, sino que si ese cáncer no es sacado de su cuerpo, no es eliminado de su cuerpo, va a seguir sufriendo hasta la muerte. Lo mismo pasa con los incrédulos. Si no predicamos el Evangelio, esas personas van a ir a sufrir por toda la eternidad. Causa tristeza cuando pensamos en nuestros familiares que no conocen al Señor. Si vos ves a tu familiar en esta hora sufriendo en una cama, sufriendo o gritando o pidiéndote ayuda, seguramente va a ser desesperante para vos. Pero sin embargo tenemos gente incrédula, familiares incrédulos, de los cuales no van a estar sufriendo por un momento en una cama de muerte, sino que van a sufrir por toda la eternidad. Y eso nos mandan las Escrituras, y eso es lo que vimos en Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica. Pablo continuamente los exhortaba a que ellos prediquen el Evangelio, y en verdad ellos lo habían hecho. Y voy a volver al capítulo 1 que les dice de que ellos fueron testigos a todas las naciones que estaban a su alrededor, a todas las provincias, de modo que nosotros no tenemos necesidad de que hablar nada. De modo que si este acontecimiento todo creyente lo cree, yo te pregunto, ¿crees que esto va a pasar? ¿Crees en verdad que las Escrituras dicen que esto va a pasar y va a suceder? ¿Por qué no predicamos el Evangelio? ¿Por qué no salvamos como iglesia a estas personas que están yendo perdidamente al infierno? La trágica realidad de aquellos que rechazan al Señor Jesucristo van a recibir no solamente un castigo temporal, dice la Escritura,
sino un castigo eterno. Mateo 24 dice, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, cuando haciendo mención de que va a venir como el Señor como va a venir como ladrón en la noche, no lo van a esperar, no van a estar esperándolo, no van a estar atentos, no van a estar alerta que ese día va a llegar. En Mateo 24 el Señor hace este ejemplo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Yo creo que esa persona le agarró la desesperación cuando empezó a llover, ya que aún no había llovido en la tierra desde que fue creada. Le agarró la desesperación. Al final, este loco que creíamos que era un loco que tenía verdad, iba a suceder esto. Comenzó a llover, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 48. Pero si aquel siervo malo, hablando del siervo malo y el siervo prudente que esperaba la venida del Señor, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, no va a venir, no me voy a preocupar, ¿por qué voy a vivir de una manera recta, una manera correcta? Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos. No les importaba, no le importaba cómo vivía. Vendrá el Señor de aquel siervo un día a este que éste no espera. No lo esperaba y dice no solamente que no lo esperaba, sino a la hora que no sabe. Vuelve a mencionar de que nadie, ni siquiera este siervo, estaba pendiente de la hora, ni siquiera del día, y tampoco lo iba a saber. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 21, 34. Mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida. ¿Cuántas veces durante el año, cuántas veces durante tus días te afanas por las cosas de esta vida? El trabajo, lo que vas a tener, las preocupaciones, tal vez algún sufrimiento, pero también siendo acerca de las preocupaciones, los afanes de esta vida. Como una persona se afana por el trabajo, sabemos que la Escritura condena el amor hacia el dinero. No condena ni castiga a aquellos que tienen dinero, sino el amor al dinero, porque hay personas que pueden tener muy poco, sin embargo aman ese dinero. ¿Cuántas personas que lamentablemente dejan de venir a la iglesia o no vienen porque quieren o trabajan un domingo y aquellos que no trabajan los domingos quieren hacer hora extra? ¿Por qué quieres hacer hora extras o por qué quieren hacer hora extra? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? Es mejor, podemos decir, como algunos que entiendo, que no toda la situación económica para todo es lo mismo, pero pueden comer un arroz blanco pero estar bien con el Señor, a que comer un sushi todos los días y estar mal con el Señor y no venir al Señor. Pero sin embargo prefieren tener más. Me voy a ir de vacaciones, quiero irme de vacaciones, por eso hago hora extra, quiero juntar un poco más, quiero cambiar el auto, pero sin embargo cuando te des cuenta tu relación con el Señor va a estar destruida y ya va a ser tarde para que la puedas recuperar. Este siervo negligente dice que estaba preocupado con los afanes de esta vida. Dice, y vendrá de repente sobre vosotros aquel día gente entretenida con este mundo. Eso es el resultado, gente entretenida con las cosas de este mundo y no anhelando y esperando la venida del Señor. La venida de Cristo será una sorpresa para todos los hombres, no solamente para los creyentes que vamos a ser arrebatados, tomados, vendré y os tomaré a mí mismo, dice Juan, sino que también los impíos va a venir sobre ellos una destrucción repentina. El mismo Señor lo dijo así, como la hora de la muerte de cada persona que no sabe cuándo va a suceder, así será el juicio para la humanidad en general. Así que el mismo comentario, Él lo responde de la misma manera. Cuando te mueres que no sabes cuándo va a suceder, así la destrucción va a venir cuando no sepas. Ni siquiera cuando el Señor venga no lo sabemos. La venida de Cristo será terrible para los impíos. Su destrucción les sobrevendrá mientras sueñan con la felicidad y se complacen con los entretenimientos de este mundo. Yo pregunto para que medites en tu corazón, ¿hay alguna cosa que te aparta del Señor en esta hora? ¿Hay alguna cosa que todos los días, en vez de levantarte y buscar primeramente ese pasaje, primeramente el reino de Dios y su justicia, y después buscar las demás cosas, después anda a trabajar, después tener tu tiempo para estar con tu familia, disfrutar de la vida, salir, nadie está diciendo que no hagas eso, la Escritura no lo condena, pero sin embargo hay cosas que no son de provecho. Sin embargo, el apóstol Pablo le dijo que hay cosas que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay cosas que están bien hacerlas, hay cosas que están bien hacerlas, hay cosas que están permitidas hacerlas, porque la Escritura no lo condena, pero ¿te edifica eso? ¿Te edifica eso o en verdad te roba tiempo de tu Señor? Gente entretenida, gente que vive para este mundo, lamentablemente va a ser tarde, no habrá medio para eludir el terror del castigo de ese día que viene sobre la humanidad. La Escritura vemos en el libro de Apocalipsis continuamente castigo. Muchos
Hablando con personas tal vez conocidas me han dicho que por ahí tienen miedo de leer el libro de Apocalipsis, y no es un libro para tenerle miedo, sino un libro para tener confianza y esperanza, porque ese fue el propósito por el cual fue escrito. Las 7 iglesias, Él escribió para que sean consoladas, Juan le escribió para que ellos tengan la confianza de que el Señor Jesucristo ya había vencido. Tenés una lucha, tenés algún pecado, no vas a ser destruido. Él termina diciendo cielos nuevos y tierra nueva. El creyente tiene esta esperanza de que el Jesucristo ya venció. El Cordero inmolado, dice la Escritura, ya venció el pecado. No tenés que temer a la muerte, como vimos la vez anterior, no tenés que temer al castigo, porque ese día no va hacia los cristianos. Ese castigo no va hacia los cristianos. Entonces, 2 puntos vimos. El mundo no salvo vive en una falsa seguridad, como vimos en los tiempos del diluvio en Génesis 6, o como los habitantes de Sodoma y Gomorra, que vivían según sus placeres hasta que descendió fuego, azufre de Jehová del cielo. Pablo hace 2 comparaciones respecto a la venida de Cristo. Dice el ladrón, que habla de la sorpresa y de cómo están desapercibidos aquellos que van a ser afectados y destruidos. Y la mujer dando a luz, que habla de lo repentino y el sufrimiento y la gravedad del sufrimiento que está involucrado, que cada vez va a ser más doloroso y cada vez se va a notar más ese dolor. Gracias a la misericordia de Dios, yo te pregunto, gracias a la misericordia de Dios, ¿vas a estar en ese castigo? ¿Vas a estar en ese castigo o vas a estar con el Señor por toda la eternidad? Pero ahora, como cantamos esta mañana, esta tarde, y siempre cantamos canciones acerca de que el Señor en su gracia nos salvó, como cantamos sublime gracia, el Señor no ha derramado ni la va a derramar su ira sobre su iglesia. Y eso está claro en las Escrituras. La ira va a ir derramada sobre los impíos. Ahora, la misericordia de Jehová es la que cubre al creyente. La ira que estamos hablando no va a caer sobre el creyente, porque esa ira ya cayó en el Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza que tiene todo creyente. No va a caer sobre nosotros porque ya cayó eso en Cristo. Él tomó nuestro lugar, dice la Escritura. Eso que Él sufrió, nosotros lo merecíamos. ¿Cómo eso no nos va a animar a vivir una vida santa? ¿Cómo eso no nos va a permitir, cómo eso no nos va a animar a velar esperando su regreso? Y eso es lo que Pablo les menciona. Velen, estén alerta, estén atentos. Si no saben cuándo va a ser, ¿por qué no estás atento? Puede suceder en cualquier momento. Ese día te puede sorprender. ¿Por qué no estar atento? ¿Por qué si hay algo que te está estorbando en tu vida con la comunión con el Señor? ¿Por qué si hay algún pecado en el cual no puedes ser librado, no te apartás de Él? ¿Por qué no tratás de vivir como para el Señor? No, son tus tiempos, es mi dinero, son mis placeres. Eso va a pasar con los incrédulos. Van a ser destruidos por toda la eternidad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y va a terminar con el punto 3. Y en el versículo 4 quisiera hacer una breve introducción acerca de lo que voy a compartir la siguiente vez. Dice, vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Lo que el apóstol Pablo está mencionando, miren, dice, hablándole a los tesalonicenses, vosotros hermanos no estáis en tinieblas. Él deja claro que estas personas no estaban en tinieblas. Eso nos demuestra que aquella iglesia no estaba en tinieblas. Eso nos debe mostrar que la iglesia, si en verdad somos una iglesia, y no hablando iglesia de cuerpo, sino iglesia en particular, cada uno no debe estar en tinieblas. No estás en tinieblas para que aquel día sorprenda, dando a entender de que las tinieblas aquel día no lo va a sorprender al creyente, porque ese creyente va a andar en luz. Y es lo que vamos a ver más adelante, versículos 5, 6 y 7, hablando de que no sois hijos de la noche, sino hijos de día, no sois hijos de las tinieblas, sino hijos de luz. Pero ahora, lamentablemente, este día va a sorprender a muchos, no solamente impíos, sino a muchos que se llaman cristianos o se hacen llamar cristianos. Este día los va a sorprender. ¿Por qué digo esto? Porque muchos no están a la espera de la venida del Señor. Y deberías considerar tal vez tu vida espiritual si no estás anhelando la venida del Señor. Porque si no estás anhelando la venida del Señor, eso significa que estás cómodo acá como estás viviendo. Y eso significa que no estás viviendo conforme a como mandan las Escrituras, no solamente anhelando ese día, sino sintiéndote incómodo a causa del pecado que hay en esta tierra. Porque todo creyente debe anhelar en su corazón cada día que quiero salir de acá. ¿No te ha pasado eso? Quiero salir de acá, estoy cansado de esta lucha, estoy cansado de tal sufrimiento que estoy pasando. Estoy cansado de caer siempre en el mismo pecado, quiero salir de acá. No lo puedo controlar, no puedo salir de esto. Eso debería motivar al creyente, eso debería sentir el creyente. No quiero estar acá, quiero irme con el Señor. Y muchos, yo no sé si eran creyentes o no,
pero conocemos que uno preguntan, ¿qué pasa si un creyente se muere? Y toman el pasaje de Corintios diciendo de que aquellos no son salvos porque mataron el cuerpo que el Señor moraba en él, o utilizan pasajes así. Pero sin embargo dice que ningún pecado nos puede separar, ni la muerte misma nos puede separar del amor de Cristo. Pero sin embargo hay personas que no ven que hay una esperanza y toman su propia decisión y se quitan la vida, porque piensan que van a estar mejor después de morir, después de dormir y se irán con el Señor. Por eso los creyentes deben intentar. La Escritura no nos dice, intentemos vivir de esta manera, nos manda. Y eso es lo que muchas veces uno comete el error. Quiere tomar al Señor solamente como Salvador y no como Señor. Y la Escritura dice, Él es tu Señor y Salvador. No solamente te salva, sino ahora debes vivir para Él. Y la Escritura hace mención de que ahora ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo. Eso significa, Él es mi amo, vivo como Él quiera, vivo lo que Él me demande, me levanto y ya no pienso en mí, en lo que tengo que hacer yo, sino en lo que me manda las Escrituras a vivir, en lo que me manda las Escrituras a cómo debo vivir. Eso es obedecer a un amo. ¿O acaso si tu amo, como había antes en los antiguos que era esclavo y amo, que habían esclavos, obedecían a sus amos? Yo te pregunto, ¿acaso no cumplís con tu horario en tu trabajo? ¿No cumplís con tu horario en tu trabajo, que entras a cierta hora, te vas a cierta hora y si te piden algo tenés que hacerlo? O podés perder el trabajo, te sancionan, o lo que puede pasar, porque es una regla y Él es tu amo. ¿Le haces caso? Porque recibiste o vas a recibir un pago. Y ahora, tomando esto como ejemplo, yo pregunto, ¿acaso el Señor también no es tu amo? El Señor te demanda tantas cosas, pero no como una regla. El Señor te manda que te vistas de esta manera, podemos ver en la Escritura. El Señor demanda que trates a tu esposa o a tu esposo de esta manera. El Señor manda que vivas de esta manera, santificándote todos los días, velando, buscando al Señor. Pero de nada sirve tener esas reglas, porque de nada sirve por ahí venir acá a la iglesia y ponerle una regla a una persona, pero si esa persona se va a vestir de la misma manera o va a vivir de esa manera. Por eso, queridos hermanos, lo importante y lo que siempre apunta el Señor es el corazón. El Señor no condena solamente a una persona porque mira a una mujer o un hombre para codiciarlo. El Señor apunta al corazón. Si lo hiciste en tu corazón, ya está. Si lo hiciste en tu corazón, no sirve de nada. No sirve de nada que digas, no, nunca engañé a mi esposa desde que nos casamos. La engañas todos los días. Porque todos los días seguramente o cada tanto mirás a una mujer o un varón para codiciarlo. La Escritura dice, ya adulteraste con tu corazón. Muchas veces cuando te preocupas por qué te afanas por este mundo, cuando te preocupas por qué trabajas tanto o no tengo tiempo en el día para mí o para mi familia, pasan las horas, pasan los días y sentís que tal vez tu hijo o tu hija creció y vives para esto porque te das cuenta que no viviste para lo que verdad tenía valor. Y después alguien te pregunta, ¿cómo estás con el Señor? ¿Cómo estuviste tu relación con el Señor? ¿Cómo estás? ¿Estás leyendo? ¿Estás orando? No. Pero después vienen o tal vez después los encontrás que están mal porque están mal en alguna situación, en algún pecado, en alguna tristeza. Pero si no estás buscando la fuente de santificación, no estás buscando al Dios de toda consolación, ¿cómo no vas a ser consolado? Y eso nos dice las Escrituras. Por eso siempre el Señor apunta al corazón. No sirve en nada las normas o las reglas, porque es todo exterior. No sirve nada que uno venga acá con corbata, que uno venga con pollera hasta los talones y cuando por ahí se viste sexymente una mujer. Volvemos a lo mismo, no hay que tratar lo externo, hay que ir al corazón. Volvemos a lo mismo, este día puede sorprender a muchos porque externamente piensan de que son creyentes y internamente no lo son. Y siempre el pasaje que utilizo con tesalonicenses es, Señor, Señor, no hice esto en tu nombre. Señor, Señor, no venía todos los domingos a la iglesia. Señor, Señor, no oraba yo cada tanto, no oraba siempre. Nunca te conocí, nunca hubo una relación contigo. Apártate de mí, hacedor de maldad. Esa es la respuesta que el Señor da. Mateo 13. Velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, diciendo, no sé si viene a la mañana, a la noche, durante la tarde, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que vosotros digo, todo lo digo, velad. Mateo 25, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, hablando acerca de las vírgenes que estaban con sus lámparas. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No estaban preocupadas por guardar aceite, no estaban pendientes de que les iba a faltar el aceite. Y eso es una clara evidencia de que el creyente no está pendiente acerca de la venida de Cristo. Cuando venga nos va a pasar algo similar si no estás pendiente. Mas la prudente respondió diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero cuando ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes que se les acabó el aceite y fueron a comprar, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. De nuevo. Y esta tiene relación con otras parábolas, que no es simplemente, no está dando a entender lo de las lámparas como estamos viendo, sino simplemente con la disposición. Yo creo que esas vírgenes no estaban pendientes de que el Señor podía venir. No estaban pendientes de que se les podía pagar. Cuando les faltaba poco, si veían y calculaban que el aceite se les podía acabar, ¿por qué no fueron antes? Que esperaron a que se les apague. Y eso va a pasar con muchos creyentes, esperando hasta lo último de su vida, tratando de acercarse al Señor y arreglar sus cuentas. Versículo 11, y vinieron también las otras vírgenes y les dijo: Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto que no os conozco. Velad, otra vez la misma palabra, velad, porque no sabéis el día ni la hora, porque el Hijo del Hombre ha de venir. La Escritura nos manda que seamos como el siervo vigilante, aquel que vigila que cuando su Señor venga. ¿O no te ha pasado de que cuando tu patrón te está mirando tratas de hacer las cosas bien, y cuando ves que no te está mirando tal vez o no haces lo que te corresponde, o si no te permite usar el celular tratas de usarlo cuando no se ve o cosas así? Es porque lo hacemos para la gente, lo hacemos a aquellos ojos que nos están viendo, pero no lo hacemos para el Señor, porque lamentablemente estamos infringiendo una regla que alguien nos puso y no lo estamos haciendo de corazón. La llegada de ese día será repentina y vuelvo a mencionar, vendrá como un ladrón en la noche, pero también insiste que eso no es la razón para que nos agarre desprevenido, y eso nos manda a que estemos alerta y velemos para que ese día no solamente a los creyentes viviendo a la luz de la venida del Señor, sino también a los incrédulos van a estar seguros, van a pensar que hay paz, seguridad, sin embargo ese día los va a agarrar desprevenidos. Será solo a los que vivan en tinieblas y cuyas obras sean malas, aquellas personas van a recibir esa condenación. En los pasajes siguientes, y voy a hacer una breve introducción, hace mención de luz y tinieblas. Y la Escritura nos dice que hay un cielo y hay un infierno. Nos dice: o estás en la noche, como vamos a ver más adelante, o sos del día, o estás en tinieblas o estás en luz. A los que están en tinieblas, dice este pasaje, ese día los va a sorprender. ¿Por qué? Porque no viven en luz. La Escritura dice de que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, dice Juan, pero dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Amaron las tinieblas, amaron lo oculto, amaron la oscuridad. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Y vemos que el impío ama la oscuridad, ama la noche. ¿Cómo no te ha pasado por ahí salir noche de oscuridad, pero también noche, de como vivimos nosotros en la noche? ¿No te ha pasado salir algún fin de semana durante la noche donde pasan perversidades, donde por ahí te levantás al otro día y prendes el noticiero y notás que a la salida de un baile pasó esto, mataron a esto? Todo eso también pasa durante la noche, porque es allí en la oscuridad donde pasan más las obras perversas. Él deja claro en este versículo que claramente somos hijos de luz. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día sorprenda. Él está dándole a entender a la iglesia, una iglesia fiel. Este día no los va a sorprender a ustedes porque ustedes no están en tinieblas. Simplemente eso. Este día no los va a sorprender porque ustedes no están en tinieblas. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿en verdad estás en tinieblas o aún vivís? Perdón, era al revés. ¿En verdad estás en luz o aún vivís en tinieblas? No conozco tu vida, no conozco tus pensamientos, no conozco tu rutina. ¿Aún estás en luz o aún vivís en tinieblas? ¿Qué evidencia da tu vida que ahora estás en luz si es que en verdad conoces al Señor Jesucristo? Hazte esta pregunta: ¿tu manera de vivir, lo que escuchas, lo que miras, lo que piensas, lo que gobierna tu corazón, lo que motiva tu corazón a hacer tantas cosas, demuestra que estás en luz? ¿Demuestra que estás en luz? ¿O demuestra que aún seguís en tinieblas? Y eso es lo más triste, no simplemente cuando los impíos van a ser castigados, sino cuando aquellos que pensaban que se llamaban creyentes o eran creyentes van a ser castigados.
Como dice Juan, que estaban con nosotros, pero en verdad no eran de nosotros. Manifestaban algo que en verdad no había en su corazón, era todo externo, porque cuando tuvieron la oportunidad de irse, se fueron. Cuando se cansaron de la religiosidad, de mostrar delante de los demás algo que la Biblia me demandaba, algo que la iglesia me demandaba, cuando no lo aguantaron más, se fueron. Se fueron, y eso que por ahí vemos en aquellas personas que se fueron, en verdad no son salvos. Estamos hablando de salvación. Vemos que están haciendo lo que siempre quisieron. Aun cuando estaban dentro de la iglesia, siempre lo quisieron hacer. Pero no lo hacían porque había reglas. Por eso acabo de decir y por eso apunto que siempre Cristo va al corazón. No va a reglas, no va diciéndole, lávense, mirá qué limpio que viene. Por dentro están llenos de rapacidades y de inmundicia. No me sirve nada a mí que vengas bien vestido por fuera. Por eso Cristo siempre apuntaba al corazón de las personas. Por eso pregunto, ¿qué es lo que está gobernando tu corazón? ¿Qué escuchas? ¿Qué es lo que te motiva todos los días a vivir como vives? ¿Qué te motiva a vivir todos los días como vives? Solamente ustedes conocen su rutina, su vida. No, la vida de todos es lo mismo. Si en verdad dice que eres creyentes, la Escritura nos dice que ya no debes andar en tinieblas, sino en luz. Pero hay una gran diferencia entre el cristiano que es un hijo de luz, aunque en un tiempo pasado fue también tinieblas, y entre un cristiano que dice o demuestra que está en luz y aún sigue en tinieblas. ¿En cuál de los dos te encontrás? ¿En cuál de estas dos personas te encontrás? ¿Antes eras tiniebla y ahora sos luz? ¿O ahora crees que sos luz, pero en verdad en tu corazón está lleno de tinieblas, lleno de oscuridad porque tu pecado continuamente te gobierna? Y la Escritura dice, el de que Cristo hace libre es libre en verdad. Un creyente no debe sentirse que dice, no puedo con este pecado, me siento atado. ¿Te sientes atado? ¿En serio te sientes atado? Si te sientes atado a un pecado es porque Cristo en verdad no te liberó. Y eso debe suceder esta noche, que no puedas dormir para que en verdad puedas arrepentirte si en verdad te sentís atado, porque el Señor Jesucristo ya te tendría que haber librado si en verdad confesás que sos salvo. Pero si en verdad te encuentras atado a algún pecado, o entenebrecido, o en tinieblas, como acabamos de leer, en verdad no estás en luz, estás en tinieblas. Un pasaje más quisiera ver para terminar. Acompáñenme a Efesios 5. Efesios capítulo 5. El título mismo nos dice, sabemos que los títulos no fueron inspirados, pero el título mismo nos dice, andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con estas palabras. No se engañen con estas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Miren el versículo 7, hablando de pasado, no seas pues partícipe con ellos. Eso era el pasado del creyente. Te dice que no participes de estas obras de aquellas personas que son impíos, porque en otro tiempo, en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora, si sos creyente, sos luz en el Señor, y nos manda andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Antes, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si fuéramos hijos de las tinieblas o oscuridad, ¿cómo andaríamos? ¿Cómo demuestra a las personas que son, cómo vemos el fruto de una persona del mundo y le decimos, vos estás muertos en tus pecados? Vos no creíste en Jesucristo. ¿Por qué? Por su manera de vivir, por su conducta, por cómo habla. Hay un pastor que decía de que si una persona hace ruido como alguien hace ruido como pato, camina como pato, tiene evidencias como pato, come lo que un pato come, no podemos decir que es otro animal, vamos a decir que es un pato, porque un pato hace esas cosas. Ahora, yo pregunto, ¿cómo debe conducirse un creyente? Si vemos a una persona y no se conduce como demanda las Escrituras, ¿qué vamos a pensar de esas personas? Esa persona no es creyente porque no está dando evidencias que hubo una obra regeneradora en su corazón. No hay evidencia. Lo vemos, la Escritura, el Señor nos manda en las leyes, cuando da los mandamientos, y Él empieza diciendo, yo los saqué de la tierra de Egipto, antes de darle los mandamientos. No se hagan dioses ajenos delante de mí. Primero hace mención, yo te liberé.
Yo te liberé de esta esclavitud, pero ahora servime. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Yo te liberé de tu pecado, yo te di un nuevo corazón, yo te di un nuevo corazón. Quité el corazón de piedra, te di un corazón de carne. Ya no vivís más en tiniebla porque puse mi Espíritu Santo dentro de vos. Y lo vemos en Gálatas, los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. Entonces, una persona va a manifestar lo que es con su vida y con sus actitudes. Una persona va a manifestar, si está en tinieblas y en oscuridad, esa persona va a demostrarlo porque vamos a ver que anda en tinieblas. La manera en que demostrás que ya no estás en tinieblas. ¿Cómo demostrar que ya no estás en tinieblas? No andando en tinieblas, sencillo. No viviendo como el mundo vive. ¿Cómo demostrás que ya eres un creyente? Viviendo como un creyente vive, como demandan las Escrituras. Por tu manera de vivir, por cómo te conduces, cuáles son tus deseos, qué es lo que ocupa tu mente la mayor parte del día. Pero para eso un creyente no debe andar en tinieblas. Pablo deja en claro ahí en Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica le dejan claro a esta iglesia: ustedes no se preocupen de este día, porque este día no los va a sorprender, porque ya estás en tinieblas, ya no están en tiniebla, ahora están en luz. Y para terminar hago esta pregunta: ¿hay una demostración en tu vida de que en verdad estás en luz? ¿Hay una demostración en tu vida de que hay en verdad una santificación, que lloras por tu pecado? Como dice el libro de Hebreos, das sangre por tu pecado para apartarte de él y serle agradable a Dios. Lamentablemente un creyente, si vive en tinieblas, cada día por cómo vive se engaña a sí mismo. No engañas a la iglesia, no engañas a tu esposa o a quien sea, no engañas a nadie, te engañas a ti mismo. Porque el día de mañana nosotros o aquellos que creen en Cristo van a estar con Cristo, pero el de que vas a estar sufriendo vas a ser vos, si en verdad no creíste en Cristo. No, en ese momento no vas a engañar a nadie, porque se va a revelar todo lo que había en tu corazón. Y el Señor, vos mismo vas a decir: Señor, merezco el infierno. No sabía esto, no vi esto, sabía, ahora me doy cuenta y me arrepiento, pero ya ahora es tarde, merezco el infierno. Recordemos cómo hemos visto que la venida del Señor también nos debe motivar a vivir en santidad. Estas personas, dice que el día del Señor los va a sorprender como el ladrón en la noche, van a tener una paz, una seguridad, y eso va a demostrar el mundo, pero sin embargo el juicio va a caer sobre ellos. Pero sin embargo el creyente, como dije, tiene esta esperanza de que el juicio no va a caer sobre nosotros porque ya cayó en Cristo Jesús. Él sufrió todo lo que nosotros merecíamos sufrir, despreciado y desechado delante de los hombres, varón de dolores lo llama Isaías. Él sufrió todo lo que nosotros merecíamos sufrir, y eso debe motivar a vivir vidas santas. Eso debe motivar a vivir vidas santas. Yo pregunto para terminar, ¿este día va a sorprender a los incrédulos porque andan en tinieblas? ¿Pero este día te va a sorprender? ¿Este día va a sorprenderte o en verdad vas a tener la confianza de que estás en luz? No solamente ahora, sino que cuando Cristo venga vas a tener la confianza de que te va a llevar con Él. Pregunto, yo no sé lo que hay en cada corazón, solo Dios lo sabe. Pero el deseo de todos nosotros seguramente como iglesia es que crezcamos en luz, que podamos crecer en santidad, que la iglesia crezca, que la iglesia pueda crecer en comunión unos con otros, que la iglesia pueda crecer en santidad, porque esa es la única manera en que Dios bendice, que la iglesia pueda crecer en comunión unos con otros, que la iglesia pueda demostrar el amor de Cristo no solamente dentro de la iglesia, amándonos, si alguien nos falla, perdonándonos. Esa es la manera en que demostramos el amor, pero también afuera. Nos debe motivar a predicar el Evangelio. Ese día puede sorprender a muchos, no solamente a los incrédulos, sino que ese día puede sorprender a alguno que hace llamarse creyente. Por eso este mensaje no es solamente para aquellas personas que van a recibir el castigo, sino para aquellas personas que no lo van a recibir, porque eso debe anhelarnos a vivir vidas más santas, vidas más justas, diciendo: el Señor ya lo pagó. Y no es, el Señor ya lo pagó, ahora como esclavo mío viví de esta manera. No es algo que viene malo de parte del Señor o algo exigente, sino el amor que Él demostró nos debe motivar a vivir santamente. Si Él hizo esto por mí, ¿yo cómo no voy a hacer esto por Él? Mirá todo lo que hizo por mí, sufrió lo que yo merecía sufrir. Y en respuesta a eso, el creyente debe vivir santamente. Ahora que Él hizo esto por mí, eso me motiva. Eso me motiva a obedecerle, eso me motiva a amarle, eso me motiva a apartarme de aquello que a Él no le agrada y vivir ahora como Él quiere que yo viva. Eso es lo que Pablo le menciona a estas personas. Iban a tener una falsa paz, pero sin embargo, volvemos a cerrar con lo mismo, la carta a los tesalonicenses, la segunda venida de Cristo. Algunos, destrucción repentina, lloro y crujir de dientes, oscuridad, tinieblas, pero aquellos que estén en Cristo no hay condenación, la ira de Dios no está sobre ellos, luz, esperanza, paz y por sobre todas las cosas
tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ellas encontramos el consuelo y el gozo que solamente tú puedes dar. También encontramos no una falsa paz y seguridad como los incrédulos van a tener, sin embargo va a venir la ira sobre ellos cuando estén desprevenidos, sino por sobre todas las cosas nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. No solamente la paz de Dios que viene cuando nos hemos reconciliado contigo a causa de nuestros pecados, sino que ahora tenemos la paz con Dios. Cuando nos acercamos delante de ti cada día encontramos esa paz que, como dice tu palabra, sobrepasa todo entendimiento, la cual muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles, pero de un momento a otro somos consolados y nos viene a nuestra mente qué es lo que pasó, pero sin embargo la respuesta es que tú estás con nosotros. Y eso es suficiente, eso debe ser suficiente para nuestras vidas, por eso te rogamos que inclines nuestros corazones para que verdaderamente podamos adorarte y no hablo meramente de una alabanza, sino de adorarte con nuestra vida y nuestro corazón. Ayúdanos a ser siervos que estemos alerta a tu venida, que podamos velar, porque tal vez puedes venir esta noche y mañana no despertemos. Por eso te rogamos que eso nos anime a vivir vidas santas, vidas que te honren, vidas que te glorifiquen. Pedimos que bendigas tu palabra en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.